Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes una mezcla rara de orgullo callado por algo que lograste y al mismo tiempo el miedo a que se rompa si lo celebras en voz alta, quédate porque esa contradicción tiene nombre y apellido en el cielo de este 22 de julio. El aspecto más exacto del día es el trígono de Venus en Virgo con Júpiter en Leo, una firma que valida esa alegría que no te animas a nombrar. No es exageración tuya. El universo te está dando permiso explícito para sentirte orgulloso sin pedir disculpas. Hoy el cielo tiene algo muy concreto que decirle a Cáncer, el signo que lleva la energía dominante. Vamos a desglosar cómo aprovechar esta claridad antes de que Mercurio retrógrado la ponga a prueba. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá de ese trígono de Venus. El Sol, en los últimos grados de Cáncer, está a punto de cruzar el umbral hacia Leo, y eso ya se siente como una presión interna para cerrar ciclos emocionales antes de que el foco cambie. La Luna, en Escorpio y en fase creciente con un 55.8% de iluminación, añade una capa de profundidad. No es un día para decisiones ligeras, sino para investigar lo que realmente quieres antes de actuar. El dato técnico clave de hoy es la red de aspectos exactos que involucran a los planetas lentos. Júpiter en Leo en oposición exacta a Plutón retrógrado en Acuario, combinado con el trígono de Júpiter a Neptuno retrógrado. Hado genera una tensión creativa, sientes el impulso de expandir tu identidad, pero Plutón te obliga a preguntarte si esa ambición nace de un deseo auténtico o de una vieja herida de poder. Al mismo tiempo, Mercurio retrógrado en Cáncer forma cuadratura con Saturno en Aries. Revisa contratos y conversaciones pendientes porque lo que hoy dices puede tener un eco inesperado. La Luna en cuadratura con Júpiter y Plutón intensifica las emociones, evita prometer de más o reaccionar desde el orgullo herido. Como estamos en miércoles, día de Mercurio, y el 22 de julio de 1962 fue lanzado el Mariner 1, una sonda que falló por un error de código. El cielo te pide precisión técnica, no improvisación. Antes de avanzar, respira y revisa los detalles. Ese es el primer paso para el signo que abre la jornada. Aries. Marte en Géminis a 16 grados rozando a Saturno en tu signo. Esa conversación que has postergado 3 días ya tiene un hueco en tu agenda esta tarde, justo cuando la Luna en Escorpio cuadra a Júpiter. No es casualidad que te despiertes con esa presión en el pecho. El sextil Marte-Saturno convierte el impulso en estructura. Lo que evitabas por miedo a la fricción hoy se resuelve con una llamada de 3 minutos. No necesitas preparar un discurso, solo marcar, soltar lo que sabes que tienes que decir y colgar. El trabajo se te acumula porque estás esperando permiso que nadie te va a dar. Agarra el teléfono antes de que el mediodía te arrastre a otras urgencias. Cuando cuelgues, nota cómo se afloja ese nudo entre los hombros. Eso es Marte dándote la razón que nunca pediste. Tauro. Mercurio retrógrado en Cáncer cuadra a Saturno en tu casa 12 y esa palabra que te tragaste ayer te presiona la garganta como una bufanda apretada. La Luna en Escorpio ilumina tu casa de los recursos compartidos y lo que callaste sobre el dinero o el compromiso pide salir antes de que el sol se ponga. Hoy no necesitas forzar conversaciones, sino soltar el peso que llevas en los hombros, ese nudo entre el omóplato y la nuca que aparece cuando muerdes algo que no te corresponde. Venus en Virgo te ofrece claridad práctica. Revisa el acuerdo que firmaste hace 3 semanas con la misma atención con que eliges el pan en la mañana. Marte en Géminis sextil a Saturno te da la paciencia de un artesano, no la urgencia de un repartidor. Cuando sientas el primer tirón en la mandíbula, cierra los ojos y exhala 2 segundos más de lo que inhalas. Tu cuerpo no necesita prisa, necesita permiso. Géminis. Marte en tu signo a 15.9 grados recibe el sextil de Saturno en Aries. Esa idea loca que te despertó a las 3 de la madrugada tiene más estructura de la que crees y hoy puedes empezar a darle forma sin que se desmorone. Mercurio retrógrado en Cáncer desde tu casa de la comunicación te obliga a revisar un mensaje que enviaste hace días, quizás con un tono más cortante de lo que pretendías. El miércoles, regido por Mercurio, te pide que recuperes conversaciones pendientes, no que inicies nuevas.
En el amor, Venus en Virgo sextila a tu regente y te ofrece claridad sobre un detalle que habías pasado por alto. Tu energía está dispersa, pero potente, como una antena que capta todas las frecuencias a la vez. El consejo, antes de que el sol se ponga, busca el objeto físico que asocias con esa idea de la madrugada, un libro, una herramienta, una foto, y ponlo sobre tu escritorio. Que el objeto hable por ti mientras tu mente se ordena. Cáncer. Mercurio retrógrado a 16.1 grados dentro de ti se enreda con Saturno en Aries. Esa palabra que tragaste ayer en una conversación ahora te pesa en el estómago como un nudo que pide desatarse. El sol en tus últimos grados te ilumina la nuca, recordándote que lo que no expresas se vuelve coraza, y hoy la luna en Escorpio cuadra a Júpiter y Plutón, removiendo el agua profunda de tus vínculos íntimos. No es el día para explicar lo que sientes con lógica, es el día para soltar una verdad que guardaste en el cajón de las promesas pendientes. En el amor, ese silencio que protegía a otros ahora te protege a ti de ti mismo. En el trabajo, revisa un documento que firmaste sin leer del todo. Mercurio retrógrado te da una segunda oportunidad. El consejo: la próxima vez que tus dedos rocen el teléfono, en lugar de escribir, respira hondo 3 veces y deja que el impulso pase. Al anochecer, cuando el cielo se vuelva gris, elige la honestidad sobre la calma artificial. Leo, Júpiter a 4.4 grados de tu signo recibe el sextil de Urano en Géminis, y esa idea que te parecía demasiado grande o fuera de tiempo hoy te llega con la nitidez de un plano abierto frente a ti. El Sol en Cáncer, en tu casa de lo invisible, te pide que no guardes ese impulso solo para ti. La luna en Escorpio tensa el hilo con Júpiter y te empuja a soltar el control sobre cómo serás recibido. En el trabajo podrías sentir que avanzas a tientas porque Mercurio retrógrado cuadra a Saturno, pero ese freno es en realidad un filtro. Lo que no resiste una pausa no merece tu energía. En el amor evita explicar de más, tu presencia ya dice lo que necesitas. El consejo de hoy es físico. Cuando sientas el primer impulso de justificarte, cierra la boca y mantén la mirada fija 3 segundos más de lo normal. Ese gesto solo es tu reino recordándote que brillas sin permiso. Virgo. Mercurio retrógrado en Cáncer a 16.1 grados cuadra a Saturno en Aries, y esa sensación de haber prometido algo que no puedes cumplir se te instala en los hombros desde que abriste los ojos. Tu intestino lo sabe antes que tu mente, hay una tensión que no es ansiedad, es precisión pendiente. Venus en tu signo a 13 grados te da claridad quirúrgica para distinguir entre lo que merece energía y lo que solo ocupa espacio. En el trabajo, un detalle que diste por cerrado ayer pide revisión. No lo forces, ajústalo. En el amor, alguien espera una respuesta concreta que has estado puliendo en silencio. Cuando notes el primer escalofrío de la tarde, suelta ese compromiso que te ata por obligación, no por convicción. Afinas lo que tocas, Virgo. Libra. Saturno en Aries, desde tu casa de relaciones tensa, un diálogo que ayer dejaste colgado, ese silencio pesa más de lo que admites. Mercurio retrógrado en Cáncer remueve un acuerdo financiero que necesita revisión con calma, no con prisa. El miércoles regido por Mercurio te pide hablar, pero sin apurar el cierre. En el amor, Venus en Virgo te invita a pulir un detalle práctico que fortalece el vínculo, ordena ese espacio compartido que ambos evitan. En el trabajo, la luna en Escorpio activa tu casa de recursos ajenos, revisa un número que no cuadra antes de firmar algo. Tu energía hoy se parece a un péndulo que encuentra su punto medio justo cuando dejas de forzarlo. El consejo concreto: cuando notes el primer momento de incomodidad en una conversación, haz una pausa de 3 respiraciones antes de responder. Ese silencio será tu mejor aliado para no desequilibrar lo que estás construyendo. El balance no se impone, se respira. Escorpio. La luna en tu signo cuadra a Júpiter en Leo y a Plutón en Acuario, y ese secreto que llevas 6 días guardando, el que borraste a las 2 a.m., hoy presiona para salir por la boca. No es casualidad que Mercurio retrógrado en Cáncer toque a Saturno en Aries. Cada palabra que tragaste desde el miércoles pasado tiene fecha de vencimiento y vence hoy. En el trabajo, el sextil de Marte a Saturno te da la ventaja de saber cuándo cerrar la boca y cuándo abrirla. Usa esa puntería antes del mediodía.
En lo íntimo, la cuadratura de la Luna a Plutón remueve el fondo del pozo. Ese impulso de revisar una conversación antigua o de borrar un archivo no es capricho, es el instinto de limpieza de tu regente. El consejo directo: cuando sientas el primer nudo en el estómago, nombra en voz alta lo que evitaste decir. No lo pienses, no lo disfraces, la verdad cruda de hoy es tu ancla. Sagitario, con Júpiter, tu regente, en Leo disparando un sextil exacto a Urano en Géminis, desde tu casa de los viajes largos, esa idea absurda que te despertó a las 3 de la madrugada tiene más peso estructural del que le das crédito. La cuadratura de la Luna en Escorpio a tu Júpiter te pone un filtro emocional denso. Alguien cerca proyecta su miedo sobre tu impulso y te frena justo cuando arrancabas. No es tu ansiedad, es la suya. En el trabajo, el trígono de Júpiter con Neptuno disuelve fronteras. Un proyecto que parecía bloqueado encuentra un atajo por una conversación informal. Pero Mercurio retrógrado en Cáncer desde tu casa de la comunicación te exige revisar los términos de ese acuerdo antes de firmar nada. El consejo de hoy es físico. La próxima vez que sientas ese tirón en el pecho por lo que otros piensan, pon la mano sobre tu esternón y respira hondo 3 veces antes de responder. Esa pausa te devuelve al timón. El horizonte no se achica porque alguien tenga miedo de mirarlo contigo. Capricornio, el cuarto creciente de la Luna en Escorpio activa tu casa de los recursos compartidos justo cuando Mercurio retrógrado en Cáncer tensa un ángulo duro con tu regente Saturno. Ese número que no te cierra desde junio tiene una cifra mal copia. Da no un error de cálculo tuyo. Marte en Géminis te sextila desde tu sector de comunicación, dándote la agilidad verbal para renegociar un presupuesto sin perder autoridad, pero el detalle está en la letra pequeña, no en el apretón de manos. La oposición de Júpiter a Plutón te empuja a elegir entre expandir un proyecto o consolidar lo que ya tienes. Hoy no hay espacio para ambas cosas. Cuando el primer café de la mañana se enfríe sobre tu escritorio, revisa el extracto bancario de ese gasto compartido que te incomoda. El esfuerzo que has puesto en construir ya tiene cimientos firmes, ahora solo toca ajustar los números para que el techo no gotee. Acuario, Plutón retrógrado en tu signo recibe un trígono exacto de Urano en Géminis y esa idea que te parecía demasiado extraña para compartirla con tu círculo más cercano resulta ser justo el patrón que ellos necesitan ver. Mercurio retrógrado en Cáncer te hace revisar un documento o un acuerdo desde un ángulo que no habías considerado y el dato que aparece hoy te da una ventaja silenciosa sobre algo que parecía estancado. En el trabajo, el sextil de Júpiter con Urano abre una puerta de colaboración inesperada. Alguien que no es de tu equipo habitual te ofrece un recurso que encaja con tu plan. La energía del día pide que actúes desde la convicción, no desde la explicación. Cuando sientas esa chispa de certeza en el pecho, avanza sin pedir permiso. Tu diferencia no es un error de diseño, es el circuito que el sistema necesita para encenderse. Piscis. Neptuno, tu regente, en sextil exacto con Plutón desde esta mañana. Ese sueño recurrente que tuviste hace 3 noches, el del pasillo sin salida, hoy te da la llave en plena vigilia. La Luna en Escorpio desde tu casa del trabajo ilumina una conversación que dejaste colgada ayer, y Mercurio retrógrado en Cáncer te pide que revises el mensaje que borraste sin terminar de leer. Ese impulso que sentiste al despertar, el de llamar a esa persona sin motivo, no es casualidad. Júpiter desde Leo sextil a Urano en Géminis empuja justo ahí, a ese vínculo que creías enfriado. No lo pienses 2 veces. Cuando notes el primer escalofrío de la tarde, aunque haga calor, responde lo que callaste. Tu intuición hoy no es niebla, es el reflejo exacto en ese charco que pisaste al salir. El Sol en Cáncer y la Luna cuarto creciente te dejan esta noche con una única tarea: poner la mano en el pecho y nombrar eso que traes callado desde la mañana. No hace falta que lo resuelvas ahora, solo que lo reconozcas como propio. La cena puede esperar 5 minutos mientras le dices en voz baja a esa incomodidad que ya la viste. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.